Un niño de la calle recibe una invitación a una fiesta lujosa, pero lo que parecía un gesto de bondad revela una trampa cruel que cambiará su vida para siempre. Y cuando la verdad sobre su pasado sale a la luz, nadie está preparado para las sorprendentes revelaciones que vienen. ¿Estás listo para esta historia llena de emociones? Antes de comenzar con esta historia emocionante y llena de sorpresas, dale like al video y suscríbete al canal para no perderte ninguno de nuestros contenidos. Activa la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que publiquemos una nueva historia. Gracias por estar aquí con nosotros, y quédate para vivir cada detalle de nuestras increíbles historias. Pedro, un niño de la calle de apenas 12 años, caminaba descalzo por las concurridas calles del centro de la ciudad. Su rostro reflejaba cansancio, pero en sus ojos había una chispa que nunca se apagaba, ni siquiera en los momentos más difíciles. Llevaba una pequeña caja de caramelos de menta que ofrecía a cada persona que pasaba cerca de él. Sus manos, pequeñas y llenas de callos, sostenían la caja con fuerza mientras su voz tímida resonaba entre los autos detenidos en el semáforo. Sabía que tenía que vender esos caramelos, no por ambición, sino para comprar pan para su hermanita menor, Sofía, de 6 años, quien lo esperaba con ansias en un rincón escondido de un parque cercano. La vida de Pedro era una lucha constante por sobrevivir. Había aprendido demasiado joven el peso de la responsabilidad, y aún así, mantenía una dignidad que sorprendía a las pocas personas que se detenían a notarlo. Sofía, su única familia, era su razón de vivir. Después de perder a su madre a causa de una grave enfermedad y de no conocer nunca a su padre, los dos hermanos habían aprendido a salir adelante juntos, compartiendo momentos de dolor y esperanza por igual. Pedro siempre le decía a su hermana, con una sonrisa, «Saldremos de esto, Sofía. Te lo prometo, un día todo cambiará». Sin embargo, ese día en particular ocurrió algo fuera de lo común. Mientras Pedro ofrecía sus caramelos a un conductor que apenas lo miraba, sintió una sombra detenerse a su lado. Levantó la vista y vio a un hombre alto, bien vestido, con un traje impecable y una mirada enigmática. Era Jaime, asistente personal de Ricardo Torres, uno de los hombres más ricos e influyentes de la ciudad. Jaime tenía una expresión casi teatral, como si supiera algo que Pedro desconocía. En sus manos sostenía un sobre dorado y, al principio, no dijo nada, simplemente se lo entregó al niño. Pedro se quedó inmóvil por unos segundos. No estaba acostumbrado a que lo trataran como algo más que invisible. Después de recuperar el aliento, tomó el sobre con dudas. Jaime, con una voz firme y educada, le explicó que había sido invitado a una fiesta especial en la mansión de Ricardo Torres, un evento que, según él, jamás olvidaría. El niño abrió el sobre y vio una invitación decorada con letras doradas en relieve, algo que parecía venir de otro mundo. Antes de que pudiera preguntar el motivo de aquella inesperada invitación, Jaime se alejó, dejándolo con el sobre en las manos y una mezcla de curiosidad y temor en el corazón. Pedro regresó al parque donde Sofía lo esperaba. Al verlo llegar, ella corrió hacia él, tan alegre como siempre, incluso en medio de las dificultades. Pedro le mostró la invitación y le explicó, sin entender del todo por qué, que habían sido invitados a una fiesta en un lugar lujoso. La inocencia de Sofía hizo que sus ojos brillaran. Para ella, la idea de una fiesta con comida, música y personas diferentes era como un cuento de hadas. Pedro, por otro lado, estaba más precavido. Algo en esa invitación lo inquietaba, pero no lograba descifrar qué era. Esa noche, mientras dormían en un rincón protegido por cajas de cartón, Pedro se quedó despierto, pensando: ¿por qué alguien como él sería invitado a un evento tan grandioso? ¿Sería acaso una cruel broma? Miró a Sofía, que dormía tranquilamente a su lado, con una leve sonrisa en el rostro. Aunque estaba lleno de dudas, sabía que no podía quitarle a ella la oportunidad de vivir algo tan diferente. Decidido, Pedro guardó la invitación en su bolsillo y cerró los ojos, tratando de calmar su mente. El día de la fiesta, Pedro y Sofía llegaron a la entrada de la imponente mansión. Iban vestidos con su mejor ropa, aunque era sencilla y gastada, pero limpia. Al ver la fachada de la mansión, con sus portones dorados y un enorme jardín iluminado con luces brillantes, los dos se miraron sorprendidos. Para Sofía, era como entrar en un sueño. Para Pedro,
Cada detalle le parecía más intimidante que el anterior. Sentía que no pertenecía a ese lugar, pero la sonrisa emocionada de Sofía le daba valor. Los guardias en la entrada los observaron de pies a cabeza, claramente desconfiados, pero los dejaron pasar al ver la invitación. Una vez dentro, Pedro se sintió aún más pequeño de lo que imaginaba posible. La riqueza de la decoración, las mesas cubiertas con manteles de satén y los candelabros que brillaban como estrellas lo hicieron sentir que había entrado en otro mundo. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que notara las miradas de los invitados, que susurraban entre ellos y señalaban discretamente hacia ellos. Pedro sostenía la mano de Sofía con fuerza, como si temiera que ella desapareciera entre la multitud. Sabía que lo estaban juzgando, pero trataba de mantener la cabeza en alto. No podía permitir que vieran su inseguridad. Mientras caminaba con Sofía por la sala principal, vio a lo lejos a Ricardo Torres, observándolos con una sonrisa fría. Pedro no sabía que aquella invitación había sido planeada con un propósito cruel. Ricardo no quería mostrar generosidad al invitar a un niño de la calle a su fiesta, quería usarlo como un ejemplo vivo de la enorme diferencia entre los mundos que habitaban. Pedro, sin embargo, no tenía idea de las intenciones detrás de ese gesto. Estaba ocupado tratando de proteger a su hermana de situaciones incómodas y, al mismo tiempo, de asimilar todo lo que sucedía a su alrededor. En el fondo, sentía que algo estaba por ocurrir, algo que cambiaría para siempre su forma de ver el mundo y a las personas que lo rodeaban. Pedro y Sofía cruzaron los portones dorados de la mansión de Ricardo Torres con pasos vacilantes, casi temerosos. Cada rincón de ese lugar era impresionante, deslumbrante y, al mismo tiempo, opresivo. Las luces del jardín brillaban como si fueran estrellas robadas del cielo, y el aroma de las flores cuidadosamente dispuestas en las entradas principales llenaba el aire con una dulzura casi sofocante. Pedro apretaba la mano de su hermana con firmeza, como si ese simple gesto pudiera protegerla de todo lo que no entendían en ese mundo. Los primeros minutos dentro del lugar los hicieron sentirse fuera de lugar. Los empleados, vestidos con uniformes impecables, pasaban apresurados sin dirigirles ni una palabra ni una mirada. Todo parecía funcionar como una máquina bien ensayada, una coreografía de lujo y eficiencia que ignoraba cualquier cosa que no encajara. Y Pedro, con su ropa remendada y su cabello mal cortado, era un contraste evidente con los invitados. La sala principal de la mansión era una verdadera obra de arte. El suelo de mármol blanco brillaba como un espejo, reflejando la luz de un enorme candelabro de cristal que parecía dominar el espacio. Las paredes estaban decoradas con cuadros de artistas famosos, y las mesas estaban cubiertas con manteles de seda, llenas de platos exóticos decorados como si fueran joyas. Pedro nunca había visto algo así. Para Sofía, la vista era casi mágica, y miraba a su alrededor con el asombro de quien acaba de entrar en un cuento de hadas. Pero el encanto duró poco. A medida que los hermanos se acercaban a las áreas donde los invitados se reunían, las miradas comenzaron a sentirse pesadas sobre ellos. Susurros llenaban el ambiente como un zumbido constante. Mujeres con vestidos extravagantes y joyas que brillaban más que el candelabro los observaban con cejas arqueadas. Hombres con trajes caros movían la cabeza, intercambiando miradas que decían más que las palabras. Pedro sentía el peso del juicio, pero intentaba disimular para que Sofía no lo notara. Una señora con el cabello perfectamente arreglado pasó cerca de ellos y soltó un comentario lo suficientemente alto para que lo escucharan. ¿Para esto estamos abriendo las puertas ahora? ¿Para este tipo de gente? La frase golpeó a Pedro como una navaja, pero mantuvo la cabeza en alto. No entendía del todo por qué estaban allí, pero sabía que debía ser fuerte. Mientras caminaban por el salón, tratando de encontrar un rincón donde pudieran esconderse de ese mar de miradas acusadoras, un mesero se acercó con una bandeja. Pero en lugar de ofrecerles los elegantes bocadillos, les entregó platos simples, con porciones notablemente más pequeñas que las de los demás invitados. Pedro notó el gesto de inmediato, pero Sofía, con el hambre que llevaba en el estómago, no se dio cuenta. Agarró el plato y comenzó a comer, mientras Pedro sentía un nudo en la garganta. Era como si ese plato fuera un mensaje claro: ustedes no pertenecen aquí. Al otro lado del salón, Ricardo Torres observaba la escena con una sonrisa casi imperceptible.
Había planeado todo con precisión. Cada mirada, cada comentario, cada detalle de la experiencia de Pedro y Sofía en esa fiesta había sido cuidadosamente orquestado para contar una narrativa. Quería que todos vieran la diferencia abismal entre los mundos que se cruzaban en ese lugar. Para Ricardo, Pedro no era solo un invitado, era una pieza en un juego cruel que había construido para alimentar su ego y entretener a su audiencia de ricos aburridos. Mientras tanto, Pedro comenzaba a sentir una mezcla de emociones creciendo dentro de él. Estaba acostumbrado a ser ignorado, tratado como invisible, pero lo que estaba ocurriendo allí era diferente. Era como si lo hubieran puesto en el centro de un escenario, donde cada movimiento suyo era observado y juzgado. Miró a Sofía, que sonreía mientras disfrutaba la comida, ajena a lo que sucedía a su alrededor. La visión de ella le trajo un alivio momentáneo. Al menos, ella estaba feliz, aunque fuera por unos instantes. Pero la felicidad de Sofía no duró mucho. Un grupo de niños bien vestidos, probablemente hijos de los invitados, se acercó a ella. Al principio parecían curiosos, pero pronto empezaron a hacer preguntas que, aunque aparentemente inocentes, tenían un tono burlón. ¿De dónde vienes?, preguntó una niña con un vestido rosa lleno de encajes. ¿Por qué tu ropa es tan fea? Sofía, sin entender completamente el tono de las preguntas, respondió con honestidad, diciendo que vivía en un parque con su hermano. Las risas que siguieron resonaron en la cabeza de Pedro como un trueno. Se acercó rápidamente, colocándose entre Sofía y los niños. Con una mirada firme y protectora, tomó su mano y la llevó lejos, ignorando los susurros y risas que continuaban. Su corazón estaba apretado, pero no permitiría que su hermana viera su angustia. A lo lejos, Carolina, la hija de Ricardo, observaba la escena con atención. A diferencia de su padre, no sentía placer al ver el sufrimiento de Pedro y Sofía. Al contrario, algo en esa situación la incomodaba profundamente. Había un brillo de dignidad en los ojos de Pedro que contrastaba con la crueldad a su alrededor, y eso despertaba en ella una curiosidad que pronto se convertiría en empatía. Mientras Pedro intentaba encontrar un lugar seguro para Sofía, Ricardo se acercó a ellos. Con una sonrisa falsa en el rostro, se aseguró de saludar a Pedro frente a todos, llamando la atención de los invitados. Con un tono alto y teatral, preguntó cómo se estaban sintiendo en la fiesta. Pedro, sin saber exactamente qué responder, murmuró algo sobre que la comida era muy buena. Ricardo se rió, pero su risa era más un aviso que una expresión de alegría. Esa fiesta, que debería ser un momento de celebración, se estaba convirtiendo en un campo de batalla emocional para Pedro. Cada paso que daba en ese lugar parecía más pesado que el anterior. Sabía que algo no estaba bien, pero aún no lograba entender por qué, exactamente, los habían invitado. Pedro aún intentaba asimilar lo que estaba ocurriendo, pero cada rincón de ese ambiente lujoso lo hacía sentir más ajeno. Ricardo, por su parte, observaba todo como un estratega a punto de ejecutar un movimiento calculado. Para él, la presencia de Pedro y Sofía no era una simple distracción inofensiva, eran el centro de una trampa cuidadosamente diseñada. Ricardo disfrutaba manipulando situaciones donde podía demostrar su poder y su supuesta superioridad moral, incluso si eso significaba aplastar la dignidad de otros. Poco después de provocar a Pedro con su acercamiento teatral en el salón principal, Ricardo se retiró para hablar discretamente con algunos invitados. Sabía que cada palabra que pronunciara encontraría terreno fértil entre esas personas deseosas de chismes. Insinuó que Pedro era una especie de experimento social, alguien que había traído para mostrar cómo la bondad y la generosidad de personas como ellos podían transformar vidas miserables. Sin embargo, el tono de su voz llevaba una ironía sutil pero venenosa. Ricardo no buscaba cambiar vidas, quería crear un espectáculo que alimentara su ego y mantuviera su posición como el centro de atención. Mientras tanto, Pedro intentaba encontrar un rincón donde Sofía pudiera descansar un poco. La niña comenzaba a sentirse abrumada por el ambiente hostil y las preguntas constantes de los otros niños. Pedro la sujetaba de la mano con firmeza, pero a cada paso su corazón se apretaba más. Sentía las miradas clavándose en su piel como cuchillos, pero lo que más le inquietaba era la sensación de que algo más grande estaba por suceder. No podía explicarlo,
pero la presencia de Ricardo, siempre observando desde la distancia con esa sonrisa fría, le revolvía el estómago. El momento crucial llegó cuando uno de los empleados de la casa se acercó a Pedro y Sofía con una expresión artificialmente amable y les pidió que lo acompañaran al comedor principal. Era evidente que algo estaba preparado, pero Pedro, sin otra opción, siguió al hombre. Al entrar en la sala, quedaron deslumbrados por la grandiosidad del lugar. Una mesa larga, cubierta con un mantel brillante y adornada con flores frescas, se extendía por todo el salón. Velas altas iluminaban el espacio con un resplandor dorado, y cada silla estaba ocupada por un invitado que los observaba con curiosidad y algo de malicia. En el centro de la mesa, como el maestro de una sinfonía perversa, estaba Ricardo. Los recibió con una sonrisa exagerada y un gesto grandioso, invitándolos a sentarse en sillas colocadas estratégicamente en el centro de la mesa, donde todos pudieran verlos claramente. Sofía, aún encantada con lo que veía, se sentó sin dudarlo. Pedro, sin embargo, estaba cada vez más desconfiado. Todo parecía demasiado ensayado, como si se tratara de una obra de teatro en la que él era el protagonista involuntario. Una vez que todos estuvieron acomodados, Ricardo dio un breve discurso sobre la generosidad y la importancia de ayudar a los menos afortunados. Su voz era como miel envenenada, cargada de una falsa compasión que hizo que Pedro deseara levantarse y salir corriendo. Pero no podía hacerlo. Sofía estaba allí, inocente y ajena a todo, y sabía que debía protegerla. El verdadero golpe de Ricardo vino poco después. Sugirió que todos compartieran historias personales durante la cena, y con un gesto teatral, se dirigió a Pedro. Fingiendo un interés genuino, le preguntó sobre su vida. Las palabras de Ricardo estaban cuidadosamente elegidas para exponer la vulnerabilidad de Pedro frente a los demás. Cuéntanos, Pedro, ¿cómo es tu rutina? ¿Qué haces para mantenerte? ¿Cómo logras cuidar de tu hermana? Pedro sintió un nudo en la garganta. Las palabras eran demasiado pesadas para salir. Sabía que Ricardo no estaba realmente interesado en su historia, solo quería convertirlo en un espectáculo, algo que los invitados pudieran observar y luego olvidar mientras regresaban a sus vidas perfectas. Aún así, Pedro intentó responder con dignidad. Habló brevemente sobre cómo vendía caramelos para comprar comida, cómo él y Sofía se apoyaban mutuamente y cómo soñaba con darle una vida mejor a su hermana. Pero cada palabra que salía de su boca era acompañada por sonrisas sarcásticas y risas contenidas de algunos invitados. Cuando mencionó que vivían en un parque, alguien en el extremo de la mesa soltó una carcajada audible, y otra persona murmuró algo como que absurdo. Ricardo, fingiendo indignación por los comentarios, pidió silencio, pero la sonrisa en su rostro revelaba sus verdaderas intenciones. Estaba disfrutando de la humillación de Pedro. La situación empeoró cuando Ricardo comenzó a hacer preguntas que, bajo la apariencia de curiosidad, eran claramente trampas para avergonzar al niño. Preguntó, por ejemplo, cuántas veces al día comían él y Sofía y cómo lograban sobrevivir en el invierno. Cada pregunta era como una daga que golpeaba su dignidad. Pedro trataba de responder lo mejor que podía, pero su voz comenzaba a temblar, y las miradas a su alrededor solo aumentaban su ansiedad. Ricardo decidió llevar la situación al límite. Sacó un billete de dinero de su bolsillo y lo levantó en el aire, como si fuera una ofrenda. Pedro, quiero ayudarte. Dime, ¿qué harías si tuvieras esto en tus manos ahora mismo? ¿Cuál sería tu prioridad? La sala quedó en silencio, y todos los ojos se fijaron en el niño. Pedro miró a Sofía, quien apretaba su mano con fuerza, y luego al billete, antes de responder con honestidad. Dijo que usaría el dinero para comprar comida para ella, tal vez unos zapatos para que no tuviera que andar descalza. La respuesta de Pedro, al mismo tiempo sencilla y llena de amor, fue recibida con una mezcla de risas y aplausos irónicos. Ricardo, con una sonrisa triunfante, guardó el billete y anunció que eso era exactamente lo que esperaba escuchar. Dijo que Pedro era la prueba viviente de que las personas humildes necesitaban dirección, de líderes como él, para tener alguna oportunidad de progreso. Cada palabra era una bofetada para Pedro, pero permaneció en silencio, tratando de mantener su compostura. En ese momento, algo dentro de Pedro cambió. No sabía exactamente qué era, pero sintió una llama encenderse en su corazón. No tenía idea de cómo,
pero se prometió a sí mismo que encontraría una manera de mostrarle a Ricardo y a todos en esa sala que él era mucho más que un objeto de lástima o un entretenimiento pasajero. Pedro salió del comedor con Sofía a su lado, tratando de ocultar el peso de lo que acababa de suceder. Mientras caminaban por los lujosos pasillos de la mansión, sentía su cuerpo tenso, el corazón acelerado y una mezcla de humillación y rabia que apenas podía controlar. Sofía, todavía ajena a la magnitud de lo ocurrido, sujetaba la mano de su hermano con una sonrisa tímida, pensando que todo aquello seguía siendo parte de un sueño extraño, pero mágico. Pedro, sin embargo, sabía que esa no era una fiesta común y que Ricardo Torres tenía un propósito detrás de su supuesta generosidad. Encontró un pequeño jardín en la parte trasera de la mansión, donde decidió detenerse para que Sofía pudiera descansar. La luz tenue de las estrellas se reflejaba en los ojos de la niña, que observaba las flores coloridas con fascinación. Pedro, en cambio, estaba inquieto. Quería proteger a su hermana, pero no sabía cómo enfrentarse a algo tan grande y opresivo. En ese momento, se sintió más solo que nunca, cargando el peso de una responsabilidad que parecía demasiado para sus pequeños hombros. Mientras tanto, Carolina, la hija de Ricardo, observaba todo desde la distancia. Desde el inicio, se había sentido incómoda con la presencia de Pedro en la fiesta. No por prejuicio, sino porque conocía demasiado bien a su padre y sus intenciones. Carolina sabía que Ricardo jamás haría algo sin un propósito egoísta, y cada sonrisa que le dirigía a Pedro solo confirmaba sus sospechas. ¿Por qué un hombre como Ricardo Torres se interesaría en un niño de la calle y su hermana? Había presenciado todas las humillaciones que Pedro sufrió durante la cena y sintió una punzada de indignación, algo que no había sentido en mucho tiempo. Carolina no era como los demás invitados. Aunque había crecido rodeada de lujo y privilegios, llevaba dentro de sí un vacío que ninguna riqueza podía llenar. Siempre había estado en desacuerdo con las actitudes de su padre, pero desde pequeña aprendió que enfrentarlo era inútil. Era un hombre con un control absoluto sobre todo y todos a su alrededor, incluida su propia familia. Sin embargo, esa noche algo era diferente. Algo en la mirada de Pedro, en la forma en que intentaba mantener su dignidad a pesar de tanto desprecio, despertó en Carolina una necesidad de actuar. Salió discretamente del salón principal y fue al jardín, donde encontró a Pedro sentado junto a Sofía. La escena que vio la conmovió profundamente. Pedro tenía la cabeza baja, intentando contener las lágrimas, mientras Sofía jugaba con una pequeña flor que había encontrado en el suelo. Carolina sintió un nudo en el corazón. Él no era solo un niño cualquiera. Era alguien que, a pesar de todas las dificultades, demostraba una fuerza que muchos de los presentes en esa fiesta jamás entenderían. Sin pensarlo dos veces, Carolina se acercó. Pedro notó su presencia y levantó la mirada de inmediato, alarmado. No confiaba en nadie en ese lugar, mucho menos en alguien tan claramente ligado a Ricardo. Pero la mirada de Carolina era diferente. Había algo genuino en sus ojos, una especie de compasión que Pedro no estaba acostumbrado a ver. Carolina se sentó junto a ellos y comenzó a hablar, sin juzgar, sin rodeos. Le reveló a Pedro que conocía las intenciones de su padre y que no estaba de acuerdo con lo que estaba sucediendo. Le dijo que entendía cómo se sentía, aunque de una manera distinta. Pedro guardó silencio, pero su desconfianza inicial comenzó a desvanecerse. Carolina tenía una forma de hablar que transmitía sinceridad, y eso lo desarmó. Poco a poco, Pedro comenzó a abrirse. Le contó a Carolina sobre su vida, sobre la muerte de su madre y sobre la lucha diaria para cuidar de Sofía. Carolina escuchó cada palabra con atención, sintiendo el dolor y la determinación de ese niño. Se dio cuenta de que Pedro no era solo un sobreviviente, sino alguien con sueños, alguien que hacía lo imposible por proteger a quien amaba. Esa conversación hizo que Carolina viera el mundo desde una nueva perspectiva. Entonces, Pedro, aún dudando, le mostró algo que guardaba con cuidado, un pequeño cuaderno desgastado que llevaba en su mochila. El cuaderno estaba lleno de anotaciones, dibujos y problemas matemáticos que Pedro resolvía por diversión. Carolina quedó impresionada. A pesar de no haber asistido nunca a una escuela de verdad, Pedro tenía una inteligencia natural que era imposible ignorar.
Le explicó que le encantaban los números y que uno de sus mayores sueños era estudiar para, algún día, poder enseñarle a Sofía. Carolina sintió un nudo en la garganta al escuchar esas palabras. Mientras muchos de los niños presentes en la fiesta despreciaban todo lo que tenían, ese niño, que no tenía nada, aún era capaz de soñar con un futuro mejor. No sabía exactamente cómo, pero decidió en ese momento que haría algo para ayudarlo. Sin embargo, antes de que pudiera ofrecer alguna ayuda concreta, Pedro expresó sus dudas. No sabía si podía confiar en ella. Después de todo, era la hija del hombre que lo había humillado frente a todos. Carolina no intentó justificarse. Solo dijo que entendía su desconfianza, pero que estaba allí porque creía que él merecía algo mejor. Pedro no respondió de inmediato, pero algo en su expresión indicaba que empezaba a creer en ella. Mientras los tres seguían conversando, Sofía le entregó a Carolina la flor que había encontrado en el suelo. Fue un gesto simple, pero lleno de significado. Carolina aceptó la flor con una sonrisa, sintiendo que ese pequeño acto de bondad era la prueba de que aún había esperanza, incluso en los lugares más inesperados. En ese momento, Carolina comprendió que no podía seguir ignorando la injusticia que ocurría frente a ella. Sabía que enfrentar a Ricardo sería difícil, pero también sabía que no podía continuar siendo cómplice de sus crueldades. Decidió, en ese instante, que ayudaría a Pedro a encontrar una salida de ese lugar. Pedro seguía inquieto. A pesar de la conversación reconfortante que había tenido con Carolina en el jardín, algo dentro de él continuaba alertándolo de que la noche aún guardaba más sorpresas, y no todas serían buenas. Sujetaba la mano de Sofía con fuerza mientras regresaban al salón principal, tratando de ignorar el torbellino de emociones que lo consumía. Su hermana, como siempre, parecía ajena a las tensiones a su alrededor, admirando las luces y los detalles lujosos de la mansión. Para ella, aquello era como una breve escapatoria de la dura realidad que conocían. Para Pedro, era un campo minado. El salón principal estaba lleno, pero un silencio tenso dominaba el ambiente. Pedro notó que las miradas de los invitados ahora estaban más atentas, casi voraces. Algo parecía a punto de suceder, y él estaba en el centro de ello, aunque no entendiera del todo. Ricardo Torres, el anfitrión de la noche, ocupaba una posición destacada en el centro de la sala, sonriendo con la confianza de alguien que estaba a punto de revelar su jugada final. Pedro sintió un escalofrío recorrer su espalda. Carolina estaba a su lado, observando a su padre con atención. Sabía que Ricardo era capaz de cualquier cosa para satisfacer su ego, pero no imaginaba hasta dónde estaba dispuesto a llegar esa noche. Su expresión oscilaba entre la aprensión y la determinación. Había prometido proteger a Pedro y Sofía, pero ¿cómo podría hacerlo si ni siquiera sabía lo que su padre estaba planeando? De repente, las puertas dobles del salón se abrieron de golpe, haciendo que todos los presentes volvieran los ojos hacia la entrada. Un hombre apareció con una postura firme y un rostro marcado por el tiempo y el dolor. Era un completo desconocido para la mayoría de los invitados, pero Ricardo lo reconoció de inmediato. Su sonrisa desapareció por un breve instante antes de ser reemplazada por una máscara de falsa indiferencia. El hombre era Antonio, un ex empleado de la mansión, alguien a quien Ricardo había intentado borrar de su historia. Antonio avanzó por el salón con pasos decididos, ignorando las miradas confusas y los murmullos a su alrededor. Llevaba una expresión de dolor contenido, pero había algo más profundo en sus ojos, la fuerza de alguien que finalmente había encontrado el valor para enfrentarse a un gigante. Ricardo intentó mantener el control de la situación. Con un tono exageradamente educado, preguntó qué hacía Antonio allí, pero su voz llevaba un ligero temblor que no pasó desapercibido para Carolina. Antonio no respondió de inmediato. En cambio, miró directamente a Pedro, quien aún sujetaba la mano de Sofía. Algo en esa mirada hizo que el corazón de Pedro se acelerara. Era como si, de alguna manera, supiera que ese hombre estaba allí por él. Finalmente, Antonio comenzó a hablar. Su voz era grave, cargada de emoción y resentimiento. Reveló que había sido expulsado de la mansión años atrás, acusado de robo, una acusación falsa hecha por Ricardo para encubrir algo mucho más grave. Contó que, en ese tiempo, su esposa Ana trabajaba como empleada en la casa y que ella había quedado embarazada poco antes de que los despidieran.
Ana era la madre de Pedro y Sofía. La revelación cayó como una bomba en el salón. Los murmullos entre los invitados aumentaron, y Pedro sintió que sus piernas flaqueaban. Miró a Sofía, que aún no entendía completamente lo que estaba pasando, y luego a Antonio, tratando de procesar la información. Ricardo, por su parte, mantenía una postura fría, pero Carolina notó el leve temblor en sus manos. Su padre estaba perdiendo el control de la narrativa, algo que él nunca permitía. Antonio continuó, ahora dirigiéndose directamente a Ricardo. Lo acusó de haber destruido su vida y la de Ana, expulsándolos de la casa en el momento en que más necesitaban apoyo. Contó que Ana murió pocos años después, en circunstancias terribles, sin poder ofrecer una vida digna a sus hijos. Pedro y Sofía habían quedado solos, luchando por sobrevivir, mientras Ricardo seguía acumulando riqueza y poder. Pedro sentía una mezcla de emociones tan intensa que apenas podía respirar. Miró a Ricardo, buscando alguna explicación, algún indicio de que aquello no fuera cierto. Pero el silencio de Ricardo lo confirmó todo. No intentó negarlo. En su lugar, esbozó una sonrisa cínica y dijo que esas acusaciones eran irrelevantes, que Antonio solo buscaba venganza por su propio fracaso. Carolina, incapaz de quedarse callada, intervino. Por primera vez en muchos años, enfrentó directamente a su padre, preguntándole cómo podía ser tan cruel. Su voz temblaba de indignación, pero había una firmeza en sus palabras que incluso sorprendió a Ricardo. Le exigió que asumiera la responsabilidad de lo que había hecho, no solo con Antonio, sino también con Pedro y Sofía. El salón estaba en completo caos. Los invitados estaban divididos entre el impacto y la curiosidad morbosa. Algunos murmuraban sobre las implicaciones del escándalo, mientras otros se preguntaban cómo terminaría todo. Pedro, aún aturdido, finalmente encontró fuerzas para hablar. Le preguntó a Ricardo, con la voz quebrada, si había sabido de su existencia todo ese tiempo. La respuesta llegó en forma de silencio, un silencio que dolió más que cualquier palabra. Antonio se acercó a Pedro y Sofía, arrodillándose frente a ellos. Les pidió perdón por no haber sido capaz de protegerlos, por no estar presente en sus vidas cuando más lo necesitaban. Pedro, todavía confundido y con el corazón roto, no sabía cómo reaccionar. Parte de él quería abrazar a ese hombre que parecía tan arrepentido, pero otra parte estaba llena de dudas y miedo. Ricardo, por otro lado, intentaba recuperar el control de la situación. Se dirigió a los invitados, tratando de minimizar el impacto de las revelaciones. Dijo que todo aquello era un intento de extorsión, que Antonio no era más que un hombre desesperado tratando de aprovecharse de su generosidad. Pero las palabras de Ricardo ya no tenían el mismo peso de antes. Los invitados comenzaron a cuestionar su integridad, y la imagen perfecta que había cultivado durante años comenzó a desmoronarse frente a sus propios ojos. Carolina, decidida a no dejar que Ricardo escapara esta vez, miró a Pedro e hizo una promesa silenciosa. Sabía que este era solo el comienzo de una larga batalla, pero estaba dispuesta a hacer todo lo necesario para ayudarlo a encontrar justicia. Pedro estaba al borde de un colapso emocional. La revelación devastadora de Antonio resonaba en su mente, cada palabra cargada de dolor y un peso que parecía imposible de soportar. Sentía como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies, dejándolo en una caída libre de emociones contradictorias. Odio, tristeza, miedo y una inesperada chispa de esperanza se mezclaban en su pecho, pero sabía que no podía rendirse. Tenía a Sofía a su lado, sosteniendo su mano con la inocencia de quien aún no entendía completamente lo que estaba sucediendo, y eso lo mantenía firme, evitando que se derrumbara por completo. El salón estaba sumido en tensión. Los invitados, que antes se mostraban altivos e indiferentes, ahora observaban el desarrollo de los acontecimientos con una mezcla de curiosidad e incomodidad. Ricardo Torres, normalmente implacable y siempre en control, parecía a punto de estallar de furia. Sabía que su reputación estaba en juego y que debía actuar rápidamente para apagar el incendio que Antonio había provocado. Con un tono frío y despectivo, intentó desacreditar al hombre, llamándolo mentiroso y afirmando que todo era un intento desesperado de conseguir dinero. Pero algo inesperado ocurrió. Carolina, la hija de Ricardo, interrumpió a su padre. Su voz,
Antes sumisa y vacilante, ahora era firme y llena de determinación. Confrontó a Ricardo, desafiando sus mentiras y señalando la crueldad que había demostrado durante años. Por primera vez en su vida, Carolina estaba dispuesta a enfrentarlo públicamente, arriesgando todo lo que tenía. Ricardo intentó callarla, pero Carolina no retrocedió. Sabía que si no actuaba en ese momento, jamás se lo perdonaría. Pedro observaba la escena con una mezcla de asombro y admiración. El valor de Carolina le dio fuerzas para levantarse y enfrentar a Ricardo. Miró al hombre que ahora sabía que era responsable de gran parte del sufrimiento que él y Sofía habían enfrentado. Con una voz que temblaba de emoción, Pedro comenzó a hablar. Dijo que, a pesar de todo lo que había pasado, nunca había dejado de luchar. Contó sobre las noches en las que dormía con hambre, los días en los que caminaba por las calles buscando trabajo y los momentos en los que consolaba a Sofía, prometiéndole que las cosas mejorarían. Su sinceridad conmovió a los invitados de una forma que nadie esperaba. Pedro no era solo un niño de la calle, era un símbolo de resistencia, alguien que se negaba a ser derrotado, incluso cuando el mundo parecía decidido a destruirlo. El salón quedó en silencio mientras hablaba, sus palabras cargadas de una verdad que nadie podía negar. Ricardo intentó interrumpirlo, pero fue silenciado por el peso de aquella honestidad. Entonces ocurrió algo aún más sorprendente. Antonio, quien hasta ese momento había estado concentrado en su propio dolor, decidió apoyar a Pedro. Reveló más detalles sobre el pasado, mostrando documentos y cartas que había guardado durante años. Entre los papeles había pruebas de que Ricardo no solo sabía de la existencia de Pedro y Sofía, sino que también había tomado medidas activas para asegurarse de que nunca pudieran reclamar ningún derecho sobre su fortuna. Esta revelación causó una ola de shock entre los invitados, muchos de los cuales comenzaron a distanciarse de Ricardo, al darse cuenta de la verdadera naturaleza de su personalidad. Ricardo, ahora acorralado, intentó cambiar la situación. Con una sonrisa cínica, propuso un desafío a Pedro. Sugirió que participara en un juego de preguntas y respuestas, algo que demostraría si realmente era tan inteligente y digno como todos parecían creer. La intención era humillarlo públicamente, exponiendo su falta de educación formal y su origen humilde. Pedro dudó por un momento, pero Carolina lo animó, diciéndole que confiaba en él. El desafío comenzó. Ricardo eligió preguntas difíciles, algunas de las cuales parecían imposibles para un niño de la edad de Pedro. Sin embargo, para sorpresa de todos, Pedro respondió cada una de ellas con calma y precisión. Usó el conocimiento que había acumulado a lo largo de los años, leyendo libros desechados y observando el mundo que lo rodeaba. Su inteligencia natural y su determinación lo llevaron a superar todas las expectativas, dejando a Ricardo cada vez más frustrado. El momento culminante llegó cuando Ricardo, en un acto desesperado, intentó engañar a Pedro con una pregunta capciosa. Pedro, sin embargo, percibió la trampa y respondió de manera brillante, desarmando por completo al empresario. Los invitados aplaudieron, muchos de ellos poniéndose de pie para demostrar su apoyo al niño. Ricardo, por otro lado, parecía más pequeño que nunca, su figura antes imponente ahora reducida a la de un hombre derrotado. Pedro miró a Sofía, quien sonreía orgullosa a su lado, y sintió una ola de emoción que casi lo hizo llorar. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba en control de su destino. Sabía que aún tenía un largo camino por recorrer, pero ese momento marcaba el inicio de una nueva etapa en su vida. No se trataba solo de derrotar a Ricardo, era probarse a sí mismo que podía vencer, incluso en las circunstancias más adversas. Carolina se acercó a Pedro y puso una mano sobre su hombro, un gesto simple pero lleno de significado. Sabía que ese niño era especial, alguien con el poder de transformar no solo su propia vida, sino también la de quienes lo rodeaban. Juntos, estaban listos para enfrentar lo que viniera, seguros de que, unidos, podían superar cualquier obstáculo. El salón parecía haber sido golpeado por una tormenta silenciosa. Ricardo Torres, quien antes dominaba con su presencia imponente, ahora estaba aislado, rodeado de miradas que antes lo admiraban, pero que ahora lo juzgaban. La grandeza de la mansión parecía desvanecerse a medida que la verdad salía a la luz, revelando la corrupción detrás del imperio que Ricardo había construido. Pedro, aún con el corazón acelerado,
sentía el impacto de lo que acababa de suceder. Por primera vez, no se sentía una víctima pasiva de los eventos. Había enfrentado a Ricardo, superado el humillante desafío y ganado algo que el hombre nunca podría tener, el respeto genuino de quienes presenciaron su valentía y fuerza. Sin embargo, Pedro sabía que eso no era el final. Ricardo no era el tipo de hombre que aceptaba las derrotas fácilmente. Mientras los invitados comenzaban a murmurar entre ellos, algunos retirándose discretamente para evitar futuras asociaciones con el anfitrión en desgracia, Ricardo se levantó de su silla. Su expresión era una mezcla de rabia y desesperación, pero intentaba ocultar su vulnerabilidad con una postura forzada de autoridad. Declaró, con una voz fría y cortante, que no toleraría más teatros en su casa y que todos debían retirarse de inmediato. Pero sus palabras ya no tenían peso. Los empleados lo miraban con dudas, como si estuvieran reconsiderando si aún debían obedecer a un hombre que acababa de perder su trono. Carolina, posicionada al lado de Pedro, no se contuvo. Desafió a su padre una vez más, exponiendo documentos que había obtenido discretamente de las oficinas de la empresa familiar. Los papeles eran pruebas de esquemas fraudulentos y desvíos de dinero que habían privado a instituciones de caridad de los recursos destinados a ayudar a niños en situación de calle. Entre los documentos estaba la evidencia de que Ricardo había manipulado donaciones para financiar sus propios proyectos personales, incluido el lujoso salón en el que todos estaban reunidos. Las acusaciones no solo eran morales, sino también legales. Carolina sabía que su padre podría enfrentar la justicia de maneras que ni él sería capaz de evitar. Ricardo, ante esa nueva ola de revelaciones, comenzó a perder la compostura. Intentó argumentar, alegando que las acusaciones eran falsas y parte de una conspiración de su propia hija para dañar su reputación. Pero su voz temblaba, y los invitados ya no creían en sus palabras. El hombre que parecía inquebrantable ahora era solo una sombra de sí mismo, expuesto en su avaricia y crueldad. Fue en ese momento cuando Antonio, quien hasta entonces había permanecido en silencio, tomó la palabra una vez más. Reveló detalles adicionales sobre la época en que trabajó para Ricardo, incluyendo las condiciones inhumanas que él y otros empleados enfrentaron. Contó cómo, incluso después de la muerte de Ana, intentó en muchas ocasiones reconectarse con Pedro y Sofía, pero siempre fue impedido por las acciones deliberadas de Ricardo, quien utilizó su poder e influencia para mantenerlo alejado. Las palabras de Antonio estaban llenas de dolor y arrepentimiento, pero también de una fuerza que solo alguien que había soportado tanto sufrimiento podía tener. Pedro, al escuchar todo aquello, sintió que las piezas de su vida finalmente comenzaban a encajar. Por fin entendía por qué tantas puertas se habían cerrado para él y Sofía a lo largo de los años. Ricardo no solo los había abandonado, sino que había garantizado sistemáticamente que permanecieran invisibles, atrapados en la miseria. La ira que Pedro sentía era como una llama intensa, pero no iba a permitir que lo consumiera. En lugar de eso, la usaría como combustible para algo más grande. Fue entonces cuando un sonido inesperado interrumpió el caos del salón. Sirenas. La policía, avisada por uno de los invitados que decidió actuar tras ver las pruebas contra Ricardo, llegó a la mansión. Oficiales entraron con autoridad, pidiendo a todos que permanecieran calmados. Ricardo intentó argumentar, usando el mismo tono de mando con el que siempre controlaba las situaciones a su favor, pero los documentos presentados por Carolina y Antonio eran demasiado contundentes para ser ignorados. Fue escoltado fuera de la mansión, bajo las miradas incrédulas de los pocos invitados que aún permanecían. Con Ricardo fuera de escena, la atmósfera en la mansión cambió por completo. Pedro, quien había enfrentado tantas dificultades para proteger a Sofía, sintió que un peso enorme se levantaba de sus hombros. Miró a Antonio, quien aún parecía consumido por la culpa, pero Pedro sabía que ahora era momento de comenzar a construir algo nuevo. No podía cambiar el pasado, pero podía decidir qué haría a partir de ese momento. Carolina se acercó a Pedro y Sofía con una expresión que mezclaba alivio y determinación. Les prometió que los ayudaría a reconstruir sus vidas, comenzando por garantizarles un hogar seguro y acceso a la educación. Para Carolina, esto no era solo un acto de reparación, sino una oportunidad para liberarse de la sombra de su padre y hacer algo verdaderamente significativo. Antonio, aunque con dudas,
también prometió estar presente de ahora en adelante. Sabía que no podía borrar los años de ausencia, pero estaba dispuesto a trabajar para ganarse la confianza de Pedro y Sofía. Pedro, aún procesando todo, no dio una respuesta inmediata, pero algo en su mirada indicaba que estaba dispuesto a darle una oportunidad al hombre que había luchado tanto por reencontrarlos. Mientras las luces de la mansión brillaban por última vez en esa noche tumultuosa, Pedro sostuvo la mano de Sofía con más fuerza. Sabía que el camino por delante aún estaría lleno de desafíos, pero también sabía que, por primera vez, no estaba solo. Había enfrentado el poder de Ricardo Torres y había ganado, no solo por él mismo, sino por Sofía y por todos aquellos que alguna vez habían sido silenciados por alguien como Ricardo. El futuro era incierto, pero Pedro estaba decidido a convertirlo en algo que valiera la pena. La aurora llegó tímidamente, iluminando las calles de la ciudad con un brillo suave, como si el mundo respirara un nuevo comienzo. Para Pedro, sin embargo, ese amanecer no era solo un ciclo natural, era un símbolo de cambio, un punto de inflexión entre el pasado oscuro y un futuro incierto, pero lleno de posibilidades. Él y Sofía estaban sentados en un banco sencillo en un parque, el mismo donde tantas veces habían encontrado refugio cuando todo parecía perdido. Pero esa mañana, algo era diferente. Por primera vez, Pedro sentía que tenía algo más que la determinación de sobrevivir. Tenía aliados, apoyo y, sobre todo, esperanza. A su lado estaba Carolina, con una mirada serena que transmitía una promesa silenciosa de continuidad. Había pasado buena parte de la noche organizando los documentos que incriminaban a su padre y entregándolos a las autoridades. La acción de Carolina no solo era un acto de justicia, sino también una forma de liberación personal. Durante toda su vida, había vivido a la sombra del poder de Ricardo, reprimiendo su voz y sus valores en nombre de una lealtad familiar que nunca fue recíproca. Ahora, sin embargo, se sentía libre, lista para ser la persona que siempre quiso ser. Y su nuevo comienzo empezaba ayudando a Pedro y Sofía a reescribir sus historias. Antonio observaba a los dos desde una distancia respetuosa. Aún no sabía cómo acercarse del todo a Pedro. La culpa por su ausencia era un peso que cargaba, y cada mirada que Pedro le lanzaba parecía estar llena de preguntas no dichas. Sin embargo, también había algo más en esos ojos, una chispa de aceptación, de una posibilidad de reconciliación. Antonio sabía que el camino para reconstruir el lazo con sus hijos sería largo, pero estaba dispuesto a dar cada paso, por pequeño que fuera. Con el caso de Ricardo Torres ahora bajo investigación, la mansión que un día fue símbolo de su arrogancia y excesos se convirtió en un recordatorio de su caída. Sus cuentas congeladas, sus bienes confiscados y su reputación destruida eran las inevitables consecuencias de años de crueldad y avaricia. Pero para Pedro, la verdadera victoria no estaba en la ruina de Ricardo, sino en la fuerza que había descubierto en sí mismo. Enfrentar a un hombre tan poderoso y salir victorioso había despertado algo en él, una creencia de que podía cambiar su destino y el de Sofía. Carolina tomó la iniciativa de encontrar un lugar seguro para que Pedro y Sofía se quedaran temporalmente. Era una pequeña casa modesta, pero con suficiente espacio para que finalmente tuvieran un hogar. Sin embargo, Pedro estaba inquieto. Sabía que necesitaba retribuir la generosidad de Carolina y hacer algo por su hermana. Su mayor prioridad era garantizar que Sofía tuviera la infancia que él nunca tuvo, lejos del miedo, el hambre y la incertidumbre. Pocos días después, Pedro tomó una decisión que sorprendió a todos. Buscó una escuela local y pidió inscribirse, aunque nunca antes hubiera asistido a clases. El director de la escuela, conmovido por su historia, aceptó ayudarlo. Carolina, por su parte, se aseguró de que Pedro y Sofía tuvieran todos los materiales necesarios. Para Pedro, este era el primer paso de muchos que planeaba dar. Lo que no esperaba era la reacción de Sofía. La niña, que siempre lo había admirado, ahora lo veía con más brillo en los ojos. Lo acompañaba en las caminatas hacia la escuela, emocionada con la idea de que pronto también comenzaría a estudiar. Pedro sabía que la educación era el camino hacia un futuro mejor, no solo para ellos, sino para muchas otras niñas y niños que aún vivían en las calles, enfrentando los mismos desafíos que él había enfrentado. Antonio, al ver la fortaleza de Pedro, decidió acercarse finalmente. En una conversación sincera y llena de emoción,
le habló más sobre Ana, su madre, describiendo su valentía y el amor profundo que tenía por ellos. Antonio explicó cómo había sido manipulado por Ricardo, quien lo había impedido de encontrar a sus hijos, y cómo eso lo había devastado. Pedro escuchó todo en silencio, absorbiendo cada palabra. No respondió de inmediato, pero al final hizo algo que sorprendió a Antonio, puso su mano sobre su hombro, un gesto simple pero cargado de significado. Era el inicio de un perdón que Antonio tanto anhelaba, pero sabía que debía ganarse con acciones, no con palabras. Con el tiempo, la vida de Pedro comenzó a estabilizarse. Se destacó en la escuela, sorprendiendo a profesores y compañeros con su inteligencia y determinación. Carolina, que seguía de cerca su progreso, decidió crear una fundación dedicada a apoyar a niñas y niños en situación de calle, inspirada por la historia de Pedro. Lo invitó a participar como representante, un papel que él aceptó con orgullo. Sofía, ahora con mejor salud y llena de energía, se había convertido en una presencia alegre y constante en el hogar que compartían. Le encantaba escuchar a Pedro contar sobre las clases y sus planes para el futuro. Para ella, su hermano era más que un protector, era un héroe, alguien que había enfrentado lo imposible y salido victorioso. Mientras tanto, Ricardo enfrentaba las consecuencias de sus actos. Encerrado en una celda fría y solitaria, finalmente se vio obligado a confrontar los resultados de sus decisiones. Pero, incluso en su caída, no logró comprender del todo el impacto de sus acciones. Para él, el poder que había perdido era su mayor tragedia, mientras que para los demás, era un alivio saber que ya no podría causar más sufrimiento. Pedro, por otro lado, ya no pensaba en Ricardo. Estaba enfocado en el futuro, decidido a transformar el dolor del pasado en una fuerza para ayudar a otros como él y Sofía. Cada paso que daba le recordaba que no solo estaba sobreviviendo, sino viviendo plenamente. Así, mientras el sol se ponía en el horizonte, Pedro, Sofía, Carolina y Antonio se sentaron juntos en el pequeño porche de la casa que ahora llamaban hogar. No era una vida perfecta, pero era la vida que habían decidido construir. Y para Pedro, eso era todo lo que importaba.